Ahora vamos a comenzar un nuevo tema que se llama el complemento del control local del flujo sanguíneo. Ahora vamos al control extrínseco, global o sistémico del flujo sanguíneo. Eso tiene que ver con dos sistemas. Primero, con el sistema nervioso autónomo y segundo, con el sistema de hormonas que regulan la circulación. Entre ellas tenemos, obviamente, importante la adrenalina. Tenemos de importancia aquí la DH, tenemos de importancia acá la angiotensina 2 y tenemos también hormonas importantes que tienen que ver regulación a nivel sistémico como es el péptido natriurético auricular, péptido natriurético cerebral. Bueno, nosotros hemos hecho énfasis y se hace mucho énfasis en medicina del sistema nervioso autónomo. No vamos a hacer una descripción detalladísima de eso, pero sí tenemos que tener puntos claros. Primero, el sistema nervioso simpático. Nace en el bulbo raquídeo, dos núcleos fundamentales, núcleo rostral, ventral, lateral, bulbar. Aquí está la entrada, que es el núcleo del tracto solitario. Aquí tenemos dos salidas que son vagales, núcleo motor dorsal del vago, o del décimo par canal, estamos en el núcleo ambiguo y retroambiguo y ambiguo. Esto es simpático, la señal presimpática que viaja como tracto bulboespinal se chorrea para abajo y va a caer al asta intermedio lateral de la columna tolacolumbar, que es el motivo de nuestra preocupación ahora inicial. T1L3 aproximadamente. Tenemos esto, asta intermedio lateral, encuentra casi siempre un ganglio cerquita en la columna, al lado de la columna, que es lo que llama prevertebral, receptor nicotínico ganglionar, aquí se libera por la terminal nerviosa presináptica preganglionar acetilcolina, esto es bloqueado por el hexametonio. Sale una larga terminal nerviosa presináptica, después del ganglio, por eso se llama por ganglionar, y esta es presináptica. Aquí vamos a liberar noradrenalina, que es lo mismo que norepinefrina. Y a este nivel, para nosotros va a ser muy importante porque aquí vamos a tener una serie de receptores que me van a regular esta vía acá. Y esta regulación es muy importante porque va a estar alterada por varias cuestiones que es importante tenerlas en cuenta. Nosotros tenemos, por ejemplo, que aquí van a haber receptores para la angiotensina 2. Entonces, parte de esos receptores pueden ser receptores para la angiotensina 2, que son los receptores AT1. Receptores de angiotensina 1, hay receptores de angiotensina 2, estos son AT1 que reciben angiotensina 2, y esa angiotensina da una orden positiva para la secreción de noradrenalina. Por eso, eso va a tener importancia porque cuando el simpático vaya a la arteriola aferente del riñón y le vaya a dar la orden de sintetizar renina, esa renina, que es una enzima, termina convirtiendo en angiotensinógeno en angiotensina y la ECA en angiotensina 2. Esa angiotensina 2 va a devolverle como el favor al simpático, promoviendo la síntesis de noradrenalina y liberación a nivel de la terminal nerviosa postganglionar presináptica, que es una cosa pues verdaderamente importante. Segundo, es que los metabolitos locales van a tener un efecto a este nivel. Estamos hablando del potasio, de la adenosina, estamos hablando del CO2, estamos hablando del oxígeno bajito, etcétera, fosfatos, etcétera. Todos los metabolitos locales pueden tener un efecto a este nivel y el efecto que generalmente tienen los metabolitos locales como también pueden ser algunas sustancias autacoides como la serotonina y la histamina, van a tener un efecto, pongamos metabolitos locales o autacoides como serotonina, histamina, van a hacer un efecto inhibitorio sobre la síntesis y secreción de noradrenalina a ese nivel.
Entonces es importante tener en cuenta eso, además de lo siguiente, la noradrenalina, que actúa aquí en este órgano blanco X, una vez se despegue de su receptor, viene y puede actuar sobre los receptores alfa 2 presinápticos porganglionares, y esos son inhibidores sobre la síntesis, sobre la liberación de noradrenalina. Hay otros también que han dicho que el vago tiene también receptores aquí a nivel de esta terminal nerviosa presináptica porganglionar, y que eso te explicaría una acción inhibitoria del vago sobre la liberación de noradrenalina. Lo importante es que nosotros veamos que este tipo de organización para la regulación de la circulación es importante de la siguiente manera. Nosotros en el simpático vamos a tener receptores alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2 de importancia. De los que tienen implicación vascular, los alfa 1 están ligados a fosfolipasa C, IP3, diacilglicerol, roquinasa. Estos se van a encontrar prácticamente en casi todos los músculos lisos de la arterial de todo el cuerpo, o sea que son de una abundancia verdaderamente importante. Son receptores que se van a encontrar postsinápticos, porganglionares, y generalmente por estar alborotando esta vía, pues obviamente van a producir una vasoconstricción. Alfa 2. Alfa 2 podemos tener alfa 2 acá, como decíamos antes, y alfa 2 acá. Estos alfa 2 presinápticos postganglionares, después del ganglio, antes de la sinapsis, son, si yo hago un estímulo con un agonista de esto, que me estimule estos alfa 2, los alfa 2 son inhibitorios, o sea que no dejan liberar noradrenalina, y como la noradrenalina, volvemos a hacer énfasis, no copa bien los beta 2, entonces va a quedar estimulando los alfa 1. Entonces, si yo estoy evitando la liberación de noradrenalina que me va a copar los alfa 1, el agonista alfa 2 va a ser un vasodilatador. Porque no tiene efecto sobre los beta 2 y sobre los alfa 1, que son vasoconstrictores. Y los escasos alfa 2 que hayan postsinápticos, postganglionares, que son vasoconstrictores, entonces también van a ser un efecto de no poderlos copar, entonces no hay vasoconstricción. Entonces eso hay que tenerlo claro. Alfa 2. Si yo estimulo entonces, concluyendo acá, alfa 2, alfa 2, presinápticos, postganglionares, inhibo la liberación de noradrenalina, y esto me lleva a vasodilatación. Correcto, entonces, por eso, por ejemplo, nosotros podíamos hacer eso con agonistas como la clonidina, que era el castapresan, que son agonistas alfa 2, y por lo tanto van a favorecer una vasodilatación y se utilizan para el tratamiento de la presión. Y pues los derivados que tengan que ver con la clonidina van a hacer el mismo efecto. Beta 1, volvemos a hacer énfasis, no hay en los vasos sanguíneos, uno no vasoconstriñe ni vasodilata con beta 1, y los beta 2 van ligados a estos alfa 2, trabajan por mecanismo inhibitorio sobre la liberación de noradrenalina. Los beta 2 trabajan vía AMP cíclico, aumentando los niveles de AMP cíclico, por lo tanto de pKa. Y usted sabe que pKa es igual a la relación del músculo liso y es un vasodilatador de importancia. Bueno, entonces, lo único que tenemos que tener en cuenta es que yo tengo buena cantidad de receptores beta 2 para vasodilatar solo en tres partes. Músculo estriado esquelético,
en las coronarias y en el hígado. En todos los otros órganos, para vasodilatar tendré que hacerlo, si no es por betador, va a tener que hacerlo o por inhibición de los alfa-1, que como el simpático mantiene cierto grado de vasoconstricción, inhibirlos, vasodilatarlos, inhibir los alfa-1, o estimular el sistema nervioso parasimpático, donde el parasimpático es bueno para vasodilatar. Y el parasimpático es bueno para vasodilatar solo en las glándulas salivares, en la mucosa del tracto gastrointestinal y, como habíamos visto, genitourinario. O sea que en esos casos, bien sea porque el parasimpático libere óxido nítrico por vía de la acetilcolina, porque la acetilcolina es un causa de constricción del músculo liso directo. Él es un vasodilatador gracias a que es un vasodilatador derivado dependiente de endotelio. Entonces nosotros tenemos que decir eso muy claro. Nosotros tenemos que ir aprendiendo que hay una serie de vasodilatadores que dependen de su vasodilatación, no porque las sustancias sean vasodilatadoras, como es el caso de la acetilcolina, que nunca se encontró que fuera un directo vasodilatador, sino para todo lo contrario, promueve la vasoconstricción si es por efecto directo de la acetilcolina sobre los receptores muscarínicos del músculo liso vascular. Pero es que la acetilcolina también va sobre el endotelio y produce la liberación de óxido nítrico, la cual sobrepasa el efecto de la acetilcolina en forma directa y por eso el efecto vasodilatador de esta sustancia. Entonces nosotros en ese sentido tenemos que ver que van a existir toda una serie de sustancias que uno va a ir poco a poco, va a ir aprendiendo, que pueden en un momento dado convertirse en sustancias vasodilatadoras y aparentemente no eran capaces de hacerlo cuando uno las veía como en forma aislada sobre su efecto sobre el músculo liso. Y eso dio el concepto a lo que se llamaban los vasodilatadores dependientes o derivados de la acción que yo tenga sobre el endotelio. Y eso lo van a ver aplicado cada vez que usted vaya viendo los diferentes temas a nivel de clínica. Bueno, para el parasimpático sabemos entonces que el sistema nervioso parasimpático tiene su componente craneal, que es este que acabamos de ver, donde nace el vago y se desciende a dar inervación hasta todas las estructuras de cuello, el tórax y mucha parte del abdomen hasta la mitad del colon transverso, para únicamente dejar del sistema nervioso parasimpático los tres que dijimos ahora, que eran glándulas salivares, de la mucosa del tracto gastrointestinal y genitourinario. En unos y en otros no quiere decir que la acetilcolina sea predominante, porque eso va variando de acuerdo a los niveles en que yo vaya encontrando el estímulo. Por ejemplo, y es de importancia para uno tener claridad, en las glándulas, por ejemplo, salivares, uno puede decir que es mediada por acetilcolina, pero otros de buena parte por el BIP y por la sustancia P, o sea que es de los tres. En páncreas el BIP es más importante, en la mucosa gastrointestinal la acetilcolina generalmente actúa es por óxido nítrico. Entonces aquí es por vía óxido nítrico, aquí por BIP, por óxido nítrico y por sustancia P. Y aquí más que todo en páncreas, por ejemplo, es BIP. Entonces hay que ver en dónde estamos nosotros ubicados para dar esa idea muy clara. Mucosa gastrointestinal, mucosa gastrointestinal óxido nítrico, genitourinario, buena parte de óxido nítrico cuando es para la erección, que nosotros ya habíamos visto algo de eso. Entonces la erección es una función de las nitroérgicas, y vemos acá que nos enfatiza el nuevo concepto de que hay un sistema no colinérgico con sustancias importantes como la sustancia P, como el BIP, como el óxido nítrico, que no son acetilcolina, pero que comparten con el vago
con el parasimpático que la liberó el vago o que la liberó la columna sacra, que es el otro componente que tenemos nosotros del parasimpático a nivel de los vasos. Es decir, nosotros tenemos que de S2, S3 y S4 parte de la misma estructura, solo que aquí no hay una ganglio paravertebral cercano del órgano encuentro apenas la neurona ganglionar que el receptor nicotínico. Aquí le veo acetilcolina, que es lo mismo de antes, acetilcolina. La que sigue es una terminal corta que termina el órgano, y aquí están los diferentes receptores muscarínicos hasta el 5. M1, M2, M3, M4, M5, y aquí vuelve a liberarse otra vez acetilcolina. Y eso es importante. Recordemos que en este orden de ideas, la gente, uno no presenta el parasimpático generalmente con actividad continua como lo presenta generalmente el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático comparado con el parasimpático se ha llevado a extremos de decir que siempre se desencadena generalizado, que no se puede disparar independiente, y eso es muy importante tener en cuenta. El sistema nervioso simpático puede dispararse o en forma general o localizado a un órgano, como si hubiese una representación tonotópica a nivel del bulbo de cada uno de los diferentes tejidos y yo poderlo disparar en forma selectiva. También hay que saber, claro, que así como hay BIP, sustancia P y óxido nítrico para el sistema no colinérgico, para el no adrenérgico estaría el ATP, el neuropéptido Y hay que saber entonces interpretar esas cuestiones para que no quedemos con confusiones. El simpático, por lo tanto, es un sistema que es tónicamente activo, a diferencia del parasimpático, y se dispara continuamente y contribuye al tono basal, y se puede independientemente disparar un tejido después de otro, y puedo lograr vasodilatación simplemente con reducir el influjo alfa-1 adrenérgico, lo cual volvemos a enfatizar es importante para que lo tengamos en cuenta.